noches, ¿cómo están? En sus pantallas, MBD Noticias, edición central. Y con Natalia Nogués, que no es poca cosa. ¿Cómo andás, Nati? Qué recibimiento, Martín. ¿Qué puedo decir ya ahora? está, Nada. Nos despedimos, cerramos acá. Sí, dejémoslo así. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro. Estamos empezando una edición que tiene agenda internacional. Exacto, empezamos por ahí. Vamos por ahí, porque el presidente Luis Lacalle Pou se reunió este martes con su par chileno, Gabriel Boric, en Santiago de Chile, en una reunión que tuvo como objetivo, según se informó, desde el lado chileno, fortalecer la relación bilateral y también el intercambio comercial entre los respectivos países. Entrevistado por CNN Chile, además, Lacalle Pou dijo que la política de seguridad de otro presidente, el salvadoreño Nayib Bukele, es una política no aplicable para Uruguay. También se diferenció de Argentina en lo referido al sistema político. Destacó las fortalezas y la antigüedad del sistema democrático uruguayo en comparación con el argentino y remarcó que la situación económica y social es diferente en ambos países. Su agenda en Chile también incluye la participación en un homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Estamos simplemente avanzando en uno de los temas del día. Repasamos los titulares. La precandidata presidencial Frente Amplista Carolina Cose aseguró que el país no resiste retrocesos en educación y salud y habló de la necesidad de reformar al Estado. Según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en 2023 solo la mitad de las y los jóvenes de entre 21 y 23 años tenía educación media completa, lo que ubica a Uruguay en el puesto 15 en América Latina y el Caribe. El sindicato del Hospital de Clínicas realizará un paro de 24 horas el 27 de junio en rechazo a la gestión. Reclaman más recursos humanos y denuncian persecución sindical. Este viernes 11, integrantes de la comunidad científica van a declarar en el juicio promovido por organizaciones sociales que busca detener el proyecto Neptuno, que se orienta a construir una planta potabilizadora de agua a orillas del Río de la Plata. A partir del lunes comenzará a funcionar una nueva Fiscalía de Homicidios y estará a cargo de la fiscal Andrea Nau. El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un nuevo programa que permitirá regularizar a más de 500.000 de personas migrantes que viven en ese país sin un estatus legal. La canciller argentina, Diana Mondino, convalidó este martes ante la ONU el histórico reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Nos pueden ver en vivo por tvciudad.uy a través de YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque hay mucho móvil de arranque y vienen justamente los adelantos. Primero, Diego Martini, asunto en un sentido general, salud y también propuestas o posturas sindicales al respecto. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas se declaró en preconflicto, esto ante la falta de recursos humanos y la falta de recursos también para dar una mejora a la infraestructura que tiene el Hospital de Clínicas. Así que vamos a estar hablando con María Montañez de la asociación en unos minutos. Las campañas electorales suelen prestarse para que se presenten libros. Cuenta más Martín Duarte en otro de los móviles de hoy. ¿Cómo te va, Martín? Sí, se está haciendo aquí en el Victoria Plaza la presentación del libro de Manini Ríos, La verdadera historia. Es un libro del periodista Esteban Lonís y bueno, dentro del debate de esta presentación está participando también el politólogo Adolfo Garcés, que está haciendo uso de la palabra en estos momentos, así que los convocamos en un rato para estar conversando más acerca de la presentación del libro y también poder tener al senador para estar hablando de otros temas. Un sector de la comunidad científica tiene cosas para decir. ¿Qué cosas? Lo cuenta Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Hola Martín, muy buenas tardes. Así es, vamos a estar hablando en unos minutitos nada más con el abogado Juan Cereta sobre este proyecto Neptuno que ustedes adelantaban en titulares y las voces de 11 científicos y científicas que van a estar participando en la audiencia vinculada a el intento de suspender la licitación para la adjudicación del proyecto allí en Arasatí. Así que en unos minutos nada más volvemos con este tema. Bueno, dos miradas del país por parte de dos precandidatas. La precandidata Frente Amplista Carolina Cose y la precandidata del Partido Nacional Laura Raffo. Este gobierno ha cambiado las cosas, ha empoderado a la policía, ha perseguido más el delito, pero todavía nos queda trabajo por hacer. A mí no me parece que el país resista más años de retroceso en términos de salud, por ejemplo.
Tema de portada fue este martes, reunión en Santiago de Chile entre el presidente Lacalle Pou y su par chileno Boric. La agenda de Lacalle Pou en ese país incluye la participación en un homenaje al expresidente Sebastián Piñera, fallecido en febrero de este año. Boric recibió a Lacalle Pou en el Palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo de su país. Fue una de las primeras actividades de la agenda del mandatario chileno tras regresar de una gira por Europa. Según la página web de la Presidencia de Chile, la reunión entre Lacalle Pou y Boric se orientó a fortalecer la relación bilateral y el intercambio comercial entre sus respectivos países. A través de la red social X, el presidente de Chile expresó que hay un buen escenario para que se incrementen las relaciones económico-comerciales entre Uruguay y su país, aunque no brindó más detalles al respecto. Avanzada la tarde, no había reportes oficiales acerca de la reunión ni de Presidencia de la República del Uruguay ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. Incluso, el canciller Omar Paganini no viajó junto a Lacalle Pou. El presidente partió a Chile este lunes, invitado a participar en el homenaje a Piñera por el grupo Libertad y Democracia, que conforman expresidentes y presidentas de Iberoamérica de tendencia conservadora, del que Piñera fue un activo integrante. Según informaron Montevideo Portal y La Diaria, el mandatario uruguayo fue quien pidió la entrevista con Boric. En el país chileno, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no es aplicable en nuestro país la política de seguridad de El Salvador llevada adelante por su presidente Nayib Bukele. Y también dijo que Bukele lo que aplica es una política de shock, así la definió. Cuando la inseguridad campea y hay un extremo violento muy fuerte, es muy difícil con medias tintas, es muy difícil con paños tibios. ¿Le parece un buen modelo el de Bukele? Déjame terminar porque si no el titular puede quedar como mal armado. Entonces, entiendo la política de shock en seguridad pública que lleva adelante Bukele en términos de Salvador. Desconozco, y por eso me falta para hacer una evaluación 360, el tema de los derechos humanos, el tema de la situación carcelaria, o sea, toda esa parte que hay algunos reclamos, pero no tiene el peso informativo que tiene esto de la seguridad pública directamente, o la represión del delito, desconozco integralmente. Si la pregunta ¿es un modelo para Uruguay? No, no es un modelo para Uruguay. Lacalle Pou también marcó diferencias con Argentina y destacó la fortaleza del sistema político uruguayo. Son sociedades distintas porque son sistemas políticos distintos. Quiero hacerte un hincapié en este tema. Nuestro país tiene los partidos políticos más viejos del mundo. Y eso hace un sistema político muy fuerte. El descontento popular, el descontento social, de donde venga, empieza en la sociedad, allí genera ruido, pero termina en el sistema político. Ahora cambiamos de agenda, aunque hay un componente regional en lo que viene, porque el precandidato presidencial frente amplista Yamandu Orsi, en este caso, planteó, mirando hacia el futuro, en una interdependencia inteligente, ese fue el término que utilizó en materia de política exterior, para que Uruguay juegue un rol de articulación y acuerdos justamente a nivel de América Latina. Entrevistado en Radio Mundo, Orsi sostuvo que mantendrá un buen vínculo con los gobiernos de Brasil y Argentina, independientemente de las ideologías de cada uno. En un mundo donde lo que predomina es la interdependencia, yo me planteo una interdependencia inteligente. A ver. Y aprovechar la oportunidad de estar donde estás y ser lo que sos y haber sido lo que hemos sido. Uruguay creo que puede ser, en este contexto regional tan particular, un articulador de políticas o un acercador del gobierno de Milei y Lula. ¿Estás pensando en eso? Sí, yo estaba pensando en eso. Sí, claro, es eso. ¿Se ha tenido algún contacto con Milei? Ya que mencionó hace un rato la mala relación Milei-Lula. No. Con gente de él sí. No, porque Milei con Mujica, por ejemplo, no parece que vaya a tener buena relación, en principio, ¿no? Es tan extraño todo. Chisporroteos a distancia. Yo creo que ningún presidente del Uruguay puede darse el lujo de tener más... Ha pasado, ¿no? Pero tener que buscar todas las formas posibles de evitar tener un lío con el gobierno argentino o el gobierno brasileño. Orsi sostiene que va a mantener la macroeconomía del país porque es una política de Estado tácita y dijo que no presentará las líneas programáticas de su precandidatura hasta pasadas las elecciones internas, porque entiende que no representan a todo el Frente Amplio sin la participación de cada sector.
Yo acá, por ejemplo, tengo materiales de desarrollo, ciencia, tecnología, innovación, sector energético, propuestas sobre un desarrollo productivo en sector internacional, políticas sociales, una nueva generación de políticas sociales, gente que se ha especializado en el tema del Sistema Nacional de Cuidado, esta tabla que establece qué es lo que el Frente hizo en su momento, qué es lo que dice el programa y qué es lo que está pasando hoy. No sé, convivencia y seguridad ciudadana, una carpeta bastante gruesa por suerte. Presentación de un plan nacional de infraestructura. Yo lo tengo ahí, lo hizo un equipo de trabajo. Ahora, yo hasta que no me reúna con el resto del Frente Amplio que apoya otras candidaturas, yo no puedo decir que es la propuesta del Frente. Y la precandidata presidencial Frente Amplista Carolina Cose aseguró que el país no resiste retrocesos en educación y salud. También habló de la necesidad de reformar el Estado y dijo que la ciudadanía está perdiendo desde el momento en el que el Frente Amplio dejó de gobernar en 2020. Y estos 4 años que han pasado han sido años de retroceso en múltiples aspectos. Entonces a mí no me parece que el país resista más años de retroceso en términos de salud, por ejemplo. Tanto se habla de la reforma de la educación. La primera reforma de la educación que tenemos que hacer es lograr que los gurises lleguen bien alimentados al liceo. Consultada sobre el funcionamiento del Estado y la necesidad de reformar para hacerlo más eficiente, Cose dijo que comenzaría por partes. Si un fondo de garantía es difícil de acceder, hay que modificar los procedimientos para que sea fácil de acceder. Si hay burocracia para que las cooperativas acceden a su proceso de escrituración, hay que cambiar eso. O sea, en vez de pensar en una super reforma, hay que empezar por los flancos y mejorando procedimientos. La participación es señalada por Cose como algo central en la gestión de gobierno mediante la creación de mesas barriales. Nosotros estamos planteando una forma de gobernar con mucha presencia territorial, con mesas barriales, con mesas locales, con el gobierno presente y con la ciudadanía presente. ¿Eso cómo compite, por ejemplo, con los organismos subnacionales? Los organismos subnacionales tienen las puertas abiertas para trabajar. Siempre los acuerdos hasta ahora han empezado de arriba para abajo. Y yo quiero plantear de abajo para arriba. Pero los que votan en el Parlamento, por ejemplo, son los partidos. Sí, pero los que los votan, los que están ahí, son los que están abajo. Y Cose también planteó la necesidad de crear una cartera de tierras a nivel nacional. Entiende que se debe tomar como referencia la experiencia desarrollada en la Intendencia de Montevideo que otorgó tierras para la construcción de cooperativas. Estamos planteando una cartera de tierras nacional. Esa cartera de tierras, en la ley, institucionalmente, ya existe, pero es muy débil. Nosotros lo que planteamos es potenciarla. ¿Cómo se potencia una cartera de tierra? Adquiriendo tierras. ¿Cómo se adquieren las tierras? Existen grandes deudas, incobrables, en DGI, en BPS. Nosotros planteamos generar un mecanismo, no cuando una persona se atrasa en una cuota, estamos hablando de cosas grandes, que convierta eso en tierras. ¿Y cuánto se piensa invertir en eso? ¿Está previsto? No es que invertís, es que tenés una deuda y pasás al paso de la expropiación. Digamos, cuando hay una deuda muy grande, ¿no? Y eso aumenta una cartera de tierras, y si tengo más tierras, tengo más viviendas. Entonces, ese es un paso muy importante que estamos planteando, exonerar el IVA en las cooperativas, en fin, una serie de medidas. No son las únicas. Estamos planteando para la clase media un subsidio de alquiler, que en el primer año vamos a hacerlo para 2.000 situaciones, un subsidio de alquiler. Y la precandidata nacionalista Laura Raffo aseguró que hay trabajo por hacer en materia de seguridad. Claro, durante un acto que se realizó en Ciudad del Plata, departamento de San José, también presentó sus propuestas para reprimir el delito. Este gobierno ha cambiado las cosas, ha empoderado a la policía, ha perseguido más el delito, pero todavía nos queda trabajo por hacer. Y nosotros creemos en la represión del delito. Nosotros creemos que si hay un delincuente delinquiendo hoy, hay que perseguirlo hoy, juzgarlo hoy y condenarlo hoy. Y por eso estamos promoviendo 3 medidas para combatir el delito. Primero, tuvo mucho que ver el cabeza y fue apoyado por toda la bancada del Partido Nacional. Poder hacer allanamientos nocturnos con orden de un juez. En segundo lugar,
Por supuesto que más gente en la Guardia Republicana, 1000 efectivos más, y el compromiso escrito en nuestra propuesta es una base de la Guardia Republicana en Ciudad del Plata, aumentar la tecnología para combatir el delito, duplicar las videocámaras de vigilancia, los escáneres en el puerto, los radares para los vuelos ilícitos. Y vamos a poner más centros de rehabilitación, más clínicas de adicción para rescatar a la juventud y que puedan volver a la vida entre todos nosotros. Presenta Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Bien, nos anunciaba Diego Martini del conflicto sindical en el Hospital de Clínicas. Ahora el desarrollo. Adelante, Diego. Así es, compañeros, en una asamblea desarrollada el día de ayer, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas se declaró en preconflicto, y esto ante la falta de recursos humanos, sobre todo, pero también de recursos humanos para poder trabajar en el mantenimiento del Hospital de Clínicas. Y para hablar de esto estamos con María Montañez, a quien le agradecemos por estos minutos. María, gracias. Y bueno, ¿por qué se declararon en este preconflicto que además indica un paro para el próximo 27 de junio? Hola, buenas tardes a todas y todos. Nosotros en la Asamblea General que mantuvimos en el correr del día de ayer, en realidad es consecuencia de las reivindicaciones que se vienen realizando de los distintos sectores del Hospital de Clínicas. Ustedes saben que en el último periodo, sobre todo en estos últimos años, hemos sido un sostén sumamente importante para lo que es el sistema público de salud. Nuestra puerta de emergencia tiene una gran demanda y eso también es consecuencia de que luego todo hacia el hospital también se trabaja de la misma manera. Lo que nosotros, los distintos sectores, lo que se viene reivindicando es que en realidad seguimos con esa gran demanda, seguimos abriendo programas, seguimos abriendo nuevas salas. Queremos que la última tecnología la tenga el hospital universitario, pero con los recursos y con los insumos adecuados para la mejor atención de sus usuarios. Por lo cual, consecuencia de estas reivindicaciones y de las protestas que venían haciendo los distintos sectores, es que hoy se unificó, donde nos declaramos en preconflicto. En el Hospital Universitario, el próximo 27 de junio vamos a estar realizando un paro de 24 horas, que en principio iba a ser parcial, acompañando lo que era la resolución de nuestra Central Única de Trabajadores, pero hoy se resolvió que fuera de 24 horas. Luego lo que estaremos, en realidad lo que hicimos es declararnos en preconflicto porque seguramente en las próximas tenemos instancias ya con la gestión, con la dirección del Hospital de Clínicas, y lo que queremos es seguir avanzando en el diálogo y buscar aunar fuerzas en común para poder solucionar estos temas. Así que seguramente en el mes de julio, las primeras semanas, la segunda semana, estaremos evaluando cómo se ha venido trabajando y cómo venimos viendo de alguna forma las mejoras que podamos tener tanto como en el ingreso de personal y también no olvidemos la deuda que tiene ACE con el hospital universitario, que esto ha repercutido y que ha tenido un impacto fundamental en lo que tiene que ver con la compra de los insumos a los proveedores, porque ya no podemos prever de la misma manera las compras y nosotros no hemos bajado la atención en el sistema público de salud. Lo que hacemos en realidad es ir acrecentándolo. Toda la traumatología, por ejemplo, la estamos operando en el hospital universitario. Con los mismos recursos humanos, nosotros nos estamos haciendo cargo de los insumos y bueno, y eso sigue y es un engranaje. Y no queremos llegar a tomar medidas que profundicen y que de alguna manera la consecuencia sea que los usuarios tengan una atención que no es la adecuada. Brevemente, ¿cuántos trabajadores estiman que le faltarían? ¿Cuántos recursos? Nosotros ya tenemos las cuentas, en realidad tenemos 145 vacantes en los distintos servicios generales, licenciados, distintos técnicos, auxiliares de enfermería. En el sector mantenimiento, sobre todo, lo que hemos venido viendo es que se van jubilando los compañeros y compañeras o renuncian porque ganan concursos también en otros lugares del Estado y no se están reponiendo esos cargos. Lo que nos está pasando es que vemos que hay otros trabajadoras y trabajadoras que no es nada en contra de ellos, pero sí se viene tercerizando lo que es el mantenimiento del hospital universitario. Gracias, María. Gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros, y recuerden que entonces la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas entra en preconflicto y el próximo 27 de junio realizará un paro de 24 horas. Presentó Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios.
Un informe de la consultora Exante con la comparación del ingreso por quintiles en nuestro país entre 2019 y el nivel de 2023 generó discusión en las últimas horas y va a profundizar en esa discusión Germán de Agosto en su habitual columna de análisis económico. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, así es. Vamos a desagregar un poco los números. ¿Sí? Lo que estamos viendo en el gráfico es justamente lo que vos señalás, es la distribución del ingreso de los hogares cuando los separamos por quintiles. ¿Sí? ¿Qué son los quintiles? Es agarramos y ordenamos los hogares según sus ingresos, del menor al mayor, y lo partimos en 5 pedacitos. Ajá. Entonces nos queda el 20% de menores ingresos en una punta y el 20% de mayores ingresos en la otra punta. Esa es la definición de un quintil, que es lo que tenemos representado en el gráfico. Y en el gráfico tenemos una columna que representa lo que era el ingreso promedio de los hogares en el año 2019 Bien. Y lo que es el ingreso promedio en el año 2023, que son los últimos datos que tenemos para hacer esta desagregación. Básicamente tenemos que el ingreso promedio de un hogar, y ahí no estamos desagregando sin criterios, es 91.000 pesos. Bien. ¿Sí? Pero cuando tenemos la información partida, acá vemos la dispersión que tienen esos ingresos. Fíjate que en el quintil 1, es decir, el 20% de los hogares más pobres, el ingreso promedio en 2023 fue de 27.681 pesos. Y acá estamos considerando todo el hogar. ¿Sí? En el otro extremo, el 20% de mayores ingresos acá tuvo cerca. En 2023 un ingreso de 206.045. Bien. ¿Sí? Así que acá lo que estamos expresando es los valores en precios corrientes. ¿Qué significa eso? Es en el año en el que estamos parados. En 2019 son los precios de 2019 y en 2023 son los precios de 2023. Por eso las torrecitas son justamente más altas, las naranjas. Y ahí se plantea al pie de qué pasa en términos reales, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la inflación acumulada en los 4 años. Exactamente. Entonces ahora en el segundo gráfico, en la segunda placa, lo que vamos a ver es justamente lo que vos señalás. Es decir, cuál fue la variación real, teniendo en cuenta justamente el efecto de la inflación en ese periodo, según esos quintiles. Entonces tenemos que la torrecita blanca representa justamente lo que pasó con el ingreso promedio de todos los hogares, que aumentó 0,8% en todo este periodo. ¿Sí? Pero cuando desagregamos justamente por quintiles, acá se ve justamente lo que ha sido básicamente el patrón distributivo de ese aumento, ¿sí? O la heterogeneidad que tiene el incremento promedio. Si te fijas, la caída más pronunciada tiene lugar justamente en el quintil número 1, es decir, en el 20% de los hogares más pobres, cuyo ingreso en ese periodo de tiempo cayó 2,4%. ¿Sí? Lo mismo pasa con el quintil 2, con el quintil 3 y con el quintil 4. Y justamente en contraste tenemos que el quintil 5 aumentó en términos reales su ingreso 3,6%. Es el único en el que se registra un aumento en términos reales. Es el único en que en términos reales entre 2019 y 2023 registra un aumento, que es el que explica el aumento promedio. De vuelta, si nos quedamos con el promedio, justamente nos perdemos, claro, que básicamente en todos los quintiles, salvo en el último, salvo en el 20% de mayores ingresos, hay un retroceso, hay una pérdida de ingresos del hogar. ¿Sí? Ahora vamos a una placa más, y esta es otra ramificación que ha tenido esta discusión. Ahora, en lugar de tener los quintiles, sí, tenemos los deciles. Dividimos entre 10. Dividimos entre 10, entonces lo que da la primera torrecita es el 10% de los hogares más pobres y la última torrecita es el 10% de los hogares de mayores ingresos. Ajá. Y acá lo que ves es el ingreso en términos per cápita, que es justamente el aporte que hace el académico Pablo Menese, que dice, bueno, ajustemos el ingreso justamente reconociendo que los patrones en términos de la cantidad de personas que habitan ese hogar puede cambiar, claro, según el segmento del que estemos mirando. Entonces, acá estamos viendo el ingreso per cápita por hogar y también estamos tomando la variación entre 2019 y 2023, pero de vuelta, ahora son 10 partecitas, ¿sí? Y acá se ve clarito, ¿no? Vos tenés una fuerte caída en el primer decil, es decir, sí, en el 10% de menos ingresos, una caída en el segundo, ahí está. Si tomamos esos dos, tenemos el 20% de los hogares más pobres y un patrón de crecimiento que progresivamente va aumentando en función del aumento del ingreso de ese hogar, ¿sí? Y en particular, en el 10% de mayores ingresos tenemos un crecimiento de 3,3%. Lo que se matiza en este caso es que hay un aumento, que es de variaciones menores, en la parte del medio. Claro. Pero el patrón es justamente el mismo, es decir, tenemos un retroceso en los hogares más pobres y un aumento que es mayor, superior
mayor en el caso de los hogares de mayores ingresos. Y para cerrar, ¿qué dice esto de la situación del salario y la calidad del empleo en nuestro país? Y bueno, nosotros cuando miramos ingresos, lo que estamos viendo es un 68% proviene del factor trabajo, ¿sí? De la remuneración por trabajo. Después tenemos un 20% que refiere a pasividades, ¿sí? 5% transferencias y el restante son otros ingresos. Entonces, uno de los que es más relevante justamente es el empleo. Entonces, si vamos a la última placa, esta es otra foto que tiene que ver con el informe del Cuesta Duarte, que también permite entender cómo en un contexto donde aumenta el empleo y se recupera el salario, el ingreso de la mayoría de los hogares cae. Y si vos te fijás, acá lo que tenemos es lo que llaman 25.000 pesistas, es decir, los salarios sumergidos, entendidos como salarios inferiores a 25.000 pesos líquidos por 40 horas de trabajo semanal, ¿sí? Básicamente más de salarios mayores a 50.000 pesos, el 26% de los ocupados, ¿sí? Salarios entre 35 y 50, solamente el 19% de los ocupados. En este tramo del medio tenemos el 22% y en rojo justamente marcamos lo que el Cuesta Duarte considera salarios sumergidos, ¿sí? Hay un 10% de los ocupados del país que percibe por ese tiempo de trabajo menos de 15.000 pesos líquidos y hay un 23% que percibe entre 15 y 25. ¿Hay informalidad en ese grupo? No es solo gente Acá tenés la informalidad, de hecho la desagregación del informe te permite ver cuáles son las disparidades en términos de salarios sumergidos en las personas que trabajan formalmente y las que trabajan informalmente, pero si considerás las dos torrecitas rojas, ahí tenés los salarios sumergidos que representan el 33% de los ocupados, es decir, 1 de cada 3 ocupados percibe menos de 25.000 pesos líquidos por 40 horas de trabajo semanal o el número de personas son 548.000. Y eso supone que si lo comparás con 2019, para dialogar bien con lo que veníamos analizando antes, tenés 100.000 personas más cuyos salarios están sumergidos. Es decir, hay 100.000, 25.000 pesistas más de lo que había en el 2019 y eso explica un poco esa foto donde tenemos un aumento del empleo, tenemos una recuperación de los salarios, pero tenemos un retroceso del ingreso de los hogares que considera justamente la conjunción de estas dimensiones. Muchas gracias, Germán, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Tincho. Sigue Natalia haciendo MBD Noticias. Sí, hablamos de educación porque según el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en 2023 el porcentaje de jóvenes de entre 21 y 23 años con educación media completa fue de 51,6%, lo que ubica a Uruguay en el puesto número 15 en América Latina y el Caribe. Así lo establecen los datos sobre egreso en educación media superior durante el año pasado que fueron presentados recientemente. El porcentaje de egresados en este tramo ha aumentado de manera lenta en los últimos años y permanece muy distante de lo esperado por ley, comienza señalando el informe. En 2023, de acuerdo con la información aportada por la encuesta continua de hogares, el porcentaje del egreso se situó en 51,6%. El país continúa ubicándose en el puesto 15 entre los 17 países de América Latina y el Caribe, para lo que reporta información de egreso a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Solo se encuentra por encima de Honduras y Haití. La actual administración se había propuesto terminar el quinquenio con una tasa de egreso para la educación media del 75%. Teniendo en cuenta la evolución del indicador, la actual administración tendrá una brecha de entre menos 21 y menos 23 puntos porcentuales con respecto al egreso proyectado para el 2024, que se ubicará entre el 52 y el 54%. El informe plantea dos escenarios dentro de sus conclusiones. Por un lado, una nueva planificación quinquenal del próximo gobierno para mejorar el egreso y otra de carácter demográfico, que plantea la disminución progresiva de la matrícula en educación inicial y primaria como una oportunidad para un redireccionamiento de recursos para atender mejor y reincorporar a la educación obligatoria a adolescentes y jóvenes que la han abandonado antes de finalizarla. Nos quedamos en este tema porque el director Frente Amplista del INED, el instituto que recién mencionamos, destacó el trabajo del equipo que hace este mirador educativo que proporciona estos datos y también la posibilidad de que se monitoree a la ciudadanía y se presenten metas de política educativa. Sin embargo, Pablo Cacciani expresó preocupación por lo que definió como un problema estructural. Había 10.000 becas del programa Uruguay Estudia que se cortaron, a pesar de que tenían una evaluación que estas becas permitían a los gurises de sectores más vulnerables terminar los ciclos educativos. Por lo tanto, creo que lo que evidencia el informe es que ahí tenemos una cosa para mirar. Está claro que Uruguay en este tema tiene un problema de reglas de juego, de régimen académico, es decir,
nos va mejor que otros países en las evaluaciones internacionales en términos de aprendizaje, pero en términos de culminación nos va peor. Y bien lo plantea el informe, hay dos oportunidades. Uno es el tema de la baja de la natalidad, que va a hacer las cortes más pequeñas, o sea, que va a permitir tener más recursos para los estudiantes. Y lo otro es el cambio de gobierno, es decir, finaliza una administración, hay una nueva administración que tiene que elaborar un plan quinquenal. Esperemos que en el próximo quinquenio sea prioridad que los gurises terminen bachillerato en Uruguay. Por otro lado, en el afuera, digamos, tenemos que el mercado de trabajo no paga el bachillerato, es decir, un gurí que tiene ciclo básico o bachillerato terminado está en la misma situación respecto al empleo, pero además está en la misma situación respecto a lo salarial. Creo que acá hay algunas cuestiones que la sociedad uruguaya tiene que mover por el derecho de esos estudiantes a continuar, digamos, porque esto tiene que ver con el derecho a la educación, por una perspectiva de desarrollo del país, es decir, esto es lo que permitiría universalizar o generalizar el acceso a lo terciario universitario, que es lo que garantiza el trabajo del futuro. Y cambiando de asunto, como decíamos en la edición de ayer, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC, respondió la solicitud de la Corte Electoral acerca de un spot del precandidato presidencial Álvaro Delgado, que fue denunciado por el Frente Amplio porque considera esa fuerza política que violó la ley electoral. Claro, sin embargo, el director frente amplista de la URSEC, el organismo que respondió, expresó insatisfacción con esa respuesta por considerar que no está asociada a las preguntas que al organismo se le habían formulado. La nota que fue remitida por la Corte Electoral el pasado 29 de mayo quedó allí en espera de que alguien actuara, sin actuaciones, hasta el día de ayer, en que yo, en función de las notas de prensa donde la Corte Electoral señalaba que la URSEC no había respondido, me interesé por el asunto. En el mismo día se elaboró un informe y en ese informe la URSEC, en vez de solicitar la información a los medios de comunicación o en vez de actuar en el sentido que la Corte solicitaba, le devuelve a la Corte las mismas preguntas que la Corte hizo. O sea, la Corte le solicitaba a la URSEC días, horas y medios en los que esta pauta había sido emitida y la URSEC le contesta que para poder solicitar la información a los medios, la Corte le debería indicar pauta, días, horas y medios en los que en los que esta publicidad fue emitida. Entiendo que es un exabrupto, en tanto que la URSEC es el organismo especializado en regulación de servicios de comunicación audiovisual y que lo que hubiera correspondido es de una vez solicitar a los medios esa información. No puedo entender esto como otra cosa que una táctica dilatoria, digamos. Simplemente lo que se hace es tirar el tema para adelante en vez de hacer la tarea que la Constitución y la ley le asignan a este organismo como auxiliar de la Corte Electoral en esta etapa. Un grupo de mujeres argentinas residentes en Uruguay convocó a una concentración frente a la Embajada de Argentina en nuestro país, en Montevideo, la capital, en reclamo de la liberación de las 16 personas que en Argentina permanecen detenidas por haber participado de las movilizaciones en torno al Congreso en la jornada en la que una de las cámaras, el Senado argentino, le dio media sanción o la aprobación correspondiente al proyecto de ley de bases que envió al Congreso al gobierno del presidente Javier Milei. Durante la concentración entregaron una carta al embajador de Argentina y solicitaron máxima difusión de la situación que se vive en ese país. Y ante la convocatoria en Buenos Aires a ir a la Plaza de Mayo a pedir la liberación de los presos y el cese de las causas, decidimos convocar acá a la embajada para hacer un poquito de fuerza, para difundir acá en Uruguay, que la gente se entere de lo que está sucediendo. Es realmente grave, las causas que les impusieron son de terroristas y cosas absolutamente graves que van tienen penalidad de 9 años de cárcel hasta cadena perpetua. La gente estaba desconcentrando de una movilización pacífica y los agarraron a 5 a 10 cuadras de la plaza de los dos congresos de forma absolutamente arbitraria y legítima, y les están
los están amedrentando de esta forma porque nos quieren disciplinar, porque nos quieren generar miedo para que no marchemos, para que no salgamos a defender lo nuestro. Vivenciaron torturas, vivenciaron situaciones de abuso policial dentro de las cárceles, durmieron en las camionetas esa noche, no les dieron de comer, los tuvieron atados en medio de los pasillos. O sea, es realmente... hay que hacer memoria, ya vivimos un montón de estas cosas y un poco ejercer esa memoria y ese pedido de justicia es lo que queremos. Nosotros lo que hicimos fue presentarle una carta al embajador diciéndole que justamente que había un grupo de residentes argentinas que estaba preocupada por la situación y por los presos y que pedíamos la libertad para estas personas y el cese de las causas, porque lo que pasó también es que liberaron a 15 personas y esas 15 personas siguen con la causa abierta. Bueno, eso significa que en cualquier momento los pueden convocar, que siguen siendo acusados. Julieta Núñez Tomás nos hacía el adelanto hoy. La ciencia recurre a la justicia para advertir sobre lo que consideran una amenaza de este proyecto Neptuno. Julieta. Así es, Nati, este es un caso que se viene comentando muchísimo y que ha tenido varias etapas en lo judicial, todo lo vinculado al proyecto Neptuno. Estamos en particular hablando de una de esas vías que hasta el momento viene siendo exitosa en su trámite judicial y estamos con el abogado Juan Sereta que lleva adelante la defensa de este caso. Juan, comentame qué es lo que va a suceder en esta audiencia del viernes, qué es lo que ustedes esperan de la declaración de los científicos y luego continuamos hablando. Bien, en esta audiencia el juez convocó a una serie de testigos que habíamos propuesto e incluso convocó también a algunos más que no estaban en la lista de los propuestos originalmente, que son todos científicos con especialidad en distintas ramas de conocimiento que tienen que ver con las distintas objeciones que nosotros hicimos al proyecto Neptuno. Ahí se encuentran presentes en esta lista los científicos que elaboraron un informe sobre la salinidad del Río de la Plata. Se encuentran también presentes otros científicos de la Facultad de Ciencias que han hecho objeciones ambientales a este proyecto, en lo que tiene que ver con el polder o el reservorio de agua dulce y la eventual peligro de contaminación del acuífero Raigón. También hay paleontólogos por la afectación paleontológica que tendría este proyecto. También hay antropólogos que tienen que ver con la afectación a la comunidad y con el ordenamiento territorial y toda la afectación que este proyecto tendría. Y bueno, por suerte en este ámbito se dio lugar a escuchar la voz de la ciencia y bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar a todos estos destacados científicos dando su opinión respecto al proyecto Neptuno. La expectativa nuestra, patrocinando a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y a los vecinos de Arasatí nucleados en la agrupación Los Tucutucu, la esperanza nuestra es poder que se acceda en definitiva a lo pedido, que no es más que la suspensión del proyecto Neptuno hasta que existan certezas científicas sobre que esta afectación que nosotros entendemos que va a tener realmente sean descartadas, sean despejadas. ¿Qué es lo que puede suceder de ahora en más? Me comentabas que además de estos científicos también va a estar presente la declaración del Ministerio de Ambiente y otros organismos públicos. ¿Qué podemos esperar para esta causa? Sí, el juez en este caso citó a OCE, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud Pública, que son los organismos públicos, digamos, involucrados en la temática que nosotros manejamos. Y bueno, seguramente cada una de estas reparticiones públicas hará saber su posición al respecto, etcétera, como ocurre en cualquier acción judicial de este tipo. Y eventualmente, luego de escuchado todo eso, se dictará una resolución. Y esta resolución, en caso de ser positiva para quienes estás tú defendiendo, sería la interrupción de las obras. ¿Qué efectos tendría sobre la concreción de este proyecto? Puede ser concretamente sobre la licitación, esa explicación que estoy buscando. Nosotros en este momento estamos solicitando que no se suscriba el contrato con el consorcio que resultó electo en la licitación. Por lo tanto, si la justicia ordenara al Estado no suscribir el contrato, evidentemente se detendría todo el proyecto. Perfecto, Juan. Hay una convocatoria también muy pronto vinculado al proyecto Neptuno. ¿Cómo están viendo ustedes la visibilidad pública que está teniendo el proyecto en este momento? Bueno, este tipo de acciones siempre va acompañado lo judicial de otro tipo de movilizaciones. Nosotros hemos intentado seguir y acompañar todas las instancias de participación que se han dado, que han sido pocas, pero en las que hemos intentado participar, nos hemos reunido con los vecinos de Arasatí, con los productores, etcétera. Así que todas las medidas que en el marco de lo extrajudicial que se lleven a cabo también son, por supuesto, que positivas y van con el mismo sentido. Muchísimas gracias, Juan. A ustedes.
Bueno, continuamos, compañeros. Les recuerdo que, como decía recién, el 21 va a haber una manifestación justamente en contra del proyecto Neptuno. Vamos a estar informando y haciendo la previa de esa movilización también. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Estados Unidos y el decreto firmado por el presidente Joe Biden que va a regularizar a 500.000 migrantes en ese país. Un país que tiene muchísimos problemas con el tema migratorio, sin embargo, retomando una iniciativa que ya se había puesto en práctica durante los gobiernos de Barack Obama, el presidente Biden va a legalizar a los cónyuges de estadounidenses, a los hijos y también a aquellos estudiantes que hayan egresado o hayan sido graduados en universidades de Estados Unidos. Fundamentalmente, esto está orientado a lo que llaman los dreamers, los soñadores, algo así como los niños que llegaron hace muchos años a Estados Unidos y que siguen en una condición, aún en la adultez, ilegal. Los principales beneficiados con la medida serán los cónyuges de estadounidenses y los graduados en universidades locales, incluidos los Dreamers, aquellos que entraron al país siendo niños. Estos cambios beneficiarán a aquellos que llevan viviendo en el país al menos 10 años y estén casados con un ciudadano o ciudadana estadounidense antes del 17 de junio del 2024, informó la Casa Blanca, al tiempo que el gobierno calcula que cerca de 500.000 migrantes, además de unos 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses, podrán acogerse a la nueva normativa. Las autoridades revisarán caso por caso todas las solicitudes y aquellos que reciban la aprobación dispondrán de 3 años para pedir la residencia permanente, un plazo en el que podrán quedarse en Estados Unidos y optar a un permiso de trabajo de hasta 3 años. Y una vez conseguida la residencia, el beneficiario puede solicitar la ciudadanía. La reforma de Biden facilitará también la obtención de visas de trabajo a los graduados en centros de educación superior estadounidenses, siempre y cuando hayan recibido una oferta de trabajo altamente cualificada. El anuncio del demócrata se produce días después de cumplirse 12 años del lanzamiento del DACA, un programa impulsado por la administración de Barack Obama cuando Biden era su vicepresidente y que protege a sus beneficiarios, los Dreamers, de la deportación y les permite trabajar. La canciller argentina Diana Mondino reafirmó en la ONU, el derecho de Argentina sobre las Islas Malvinas, las Islas Sandwich del Sur y todo el mar que rodea a ese archipiélago. Esto se dio en el marco justamente de una actividad donde Argentina vuelve a marcar su posición luego de que se pusiera en duda a raíz de la actitud que ha tenido el presidente Milei hacia Gran Bretaña y su admirada expresión hacia Margaret Thatcher, quien fuera la primer ministra durante la guerra de las Malvinas. Siempre y cuando, dijo Mondino, estas negociaciones se lleven a cabo dentro de ámbitos pacíficos con un reclamo que sigue siendo firme por parte de Argentina. La canciller Diana Mondino participó en una sesión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, donde no dejó espacio a dudas sobre la posición oficial del Estado argentino acerca de estos enclaves administrados por el Reino Unido. Han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las islas por parte del Reino Unido. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo, ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente a través de negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido, sostuvo la ministra de Exteriores argentina. La postura del Ejecutivo provocaba dudas, luego de algunos comentarios de Milei, quien ha manifestado su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien estaba en el cargo cuando se produjo la Guerra de las Malvinas, y el mes pasado se conoció una encuesta en la cual el 55,2% de la población consultada consideró que la posición del gobierno de Milei sobre las Malvinas es muy favorable al Reino Unido. Mondino señaló que el reclamo argentino es un objetivo permanente e irrenunciable, pero reiteró que esta nueva gestión libertaria busca una nueva fase en la relación con el Reino Unido, donde Argentina pretende desarrollar sus capacidades a mediano y largo plazo y generar una relación madura que contemple un diálogo constructivo sobre todos los temas de interés común, según dijo la diplomática. Después de 24 años, el presidente ruso Vladimir Putin vuelve a visitar Pyongyang, la capital de Corea del Norte, para reunirse con el líder de ese país, Kim Jong-un, con quien está previsto que firmen un acuerdo estratégico en un momento muy delicado del mundo, donde hay varias guerras en curso y particularmente la sospecha de Occidente de que Corea del Norte está ayudando a Rusia en su guerra contra Ucrania.
La última vez que Vladimir Putin visitó Corea del Norte fue en el año 2000, cuando la nación estaba dirigida por Kim Jong-il, padre del actual líder del país, mientras que Kim Jong-un visitó Rusia en septiembre del año pasado para mantener conversaciones con el mandatario ruso en la ciudad de Vladivostok. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov afirmó que el programa de la primera visita en más de 20 años del presidente Putin a Pyongyang será muy intenso, ya que se prevé una agenda muy apretada que incluye negociaciones en diversos formatos, incluidas conversaciones ampliadas e informales entre los dirigentes, según dijo. Ushakov afirmó que ambos líderes abordarán una amplia gama de temas en el marco de la cooperación bilateral como la economía, la energía, el transporte, la agricultura, las cuestiones de seguridad, así como la colaboración en los niveles regional e internacional. Asimismo, agregó que se dedicará bastante tiempo a la parte informal de las negociaciones con el líder de Corea del Norte, ya que durante estas reuniones pueden participar algunos miembros de las delegaciones cuando se traten las cuestiones más importantes y delicadas. Está previsto que al final del encuentro Putin y Kim firmen documentos conjuntos que aún se encuentran en fase de elaboración, como la posible conclusión del Tratado de Asociación Estratégica Integral, documento que sustituirá a los documentos fundamentales que se firmaron en 1961, en el 2000 y en el 2001, dijo el alto funcionario. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nos vamos al centro de Montevideo, donde se está presentando un libro sobre el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que está hablando en este momento, y allí está nuestro compañero Martín Duarte. Así es, Natalia, acaba de terminar la presentación del libro La verdadera historia de Manini Ríos. Nos sumamos con los colegas a propósito de esta rueda de prensa que está brindando el senador de Cabildo Abierto. Muchas gracias, le agradezco. Senador, estamos en vivo para TV Ciudad. La verdadera historia se llama este libro. ¿Qué diferencia que tiene con el de Fernando Amado, a propósito también de lo que es el libro que hace referencia a la verdadera historia de Manini? Bueno, en aquel libro como en este, todo lo que aparece como dicho por mí es tal cual es dicho por mí, y lo digo porque como yo he vivido los hechos que cuento, que narro, son totalmente reales desde mi punto de vista, desde cómo yo los viví. En el libro anterior, ese libro que usted menciona, de Amado, hay muchas valoraciones que pone el autor. En cambio, en este libro es un libro más, digamos, basado en lo que yo digo, sin tanta valoración, dicho, digamos, una objetividad mayor desde el punto de vista del autor. Cualquiera de los dos son aportes para conocer la realidad de un partido y del protagonista de ese partido más en profundidad, sobre todo para muchos que hasta el día de hoy no terminan de comprender el fenómeno de Cabildo Abierto, y muchos no terminan de aceptar su irrupción en el escenario político nacional, que indudablemente es un partido que vino para quedarse, ¿no? Con el diario del lunes, uno de los temas que estuvo sobre la mesa en el debate con el politólogo Garcés le preguntaba, le cuestionaba por qué no había aceptado el cargo en el ministerio, y bueno, si con el trayecto de lo que fue este periodo de gobierno se arrepiente de esa decisión a la hora de la visibilidad que podría haber tenido para usted como figura, como líder del partido, y para Cabildo Abierto. No, nunca me arrepentí, máxime cuando el no haber aceptado yo permitió que el doctor Salinas ocupara ese lugar, y yo creo que fue muy importante la actuación de Salinas al frente del ministerio durante la pandemia. Creo que fue bueno que fuera un médico conocedor en profundidad de toda la temática sanitaria, y aparte con la aptitud y la capacidad que demostró él. Yo creo que hay que mirar eso también, que eso posibilitó la presencia de Salinas en el gabinete, y aparte, dada la situación del partido Cabildo Abierto, que recién se estaba organizando, yo no tenía otro espacio para estar a fines del año 19 que en el Senado de la República, organizando un partido nuevo que necesitaba ser organizado. Consultó a la colega, pero quiero preguntarle, ¿ha generado molestia en la interna de Cabildo Abierto que el nombre de Salinas haya trascendido en una posible fórmula de Álvaro Delgado? Yo creo que son especulaciones políticas. Hasta donde yo sé, el doctor Salinas
no tiene intención de incursionar en la política partidaria, pero que trascienda. A mí en lo personal no me ha generado ninguna molestia, le digo, no le doy más validez que la de trascendido nada más, pero indudablemente que la política es muy dinámica, las posibilidades siempre están arriba de la mesa, pero yo entiendo que por ahora son solo especulaciones. ¿Qué lectura viene haciendo de las encuestas? Ayer Factum presentó un último sondeo que marca con respecto al 2019 una baja del 11 al 5% de Cabildo Abierto. Sí, con respecto a octubre del 19. A esta altura del año 19, Cabildo estaba más o menos ahí, en algunas encuestas estaba más bajo que lo que está hoy, a esta altura. Después de las internas, cuando ya se consolidan los candidatos, se sabe quién es el candidato de cada partido, ahí empieza la verdadera carrera y seguramente Cabildo va en base a sus propuestas que están del lado de la gente, que buscan soluciones a los verdaderos problemas de la gente, deuda, droga, trabajo nacional, familia, seguridad pública. Las propuestas de Cabildo seguramente serán a mi entender, las mejores en cualquiera de esos temas y eso va a generar el crecimiento de Cabildo. Así lo veo yo, así lo vemos en Cabildo y seguramente se va a volver a dar y pensamos superar la marca electoral de octubre del año 19. Quiero hacerle una última consulta. Hace algunos días atrás el senador Gandini, precandidato también del Partido Nacional, propuso un pacto antinarco y de alguna forma generar un pacto de los partidos previos a la elección para aprobar una nueva LUC vinculada justamente al tema seguridad y al tema narcotráfico. ¿Cabildo estaría dispuesto a aportar su firma? En septiembre del año 22 yo recorrí las sedes de todos los partidos, del Frente Amplio, de los Blancos, los Colorados, Partido Independiente, con la propuesta de establecer un ámbito de diálogo, incluso de buscar la instalación del Consejo de la Economía Nacional que prevé la Constitución de la República, es decir, un diálogo para tratar los grandes temas nacionales en clave de país y no en clave de partido. Esto que propone el senador, bueno, es parcial. Yo creo que esa mesa de diálogo tendría que ir mucho más allá que el narcotráfico también, todo lo que es las medidas de las políticas de seguridad pública, el combate a la droga, que realmente es uno de los problemas más grandes que hoy tiene nuestro país, y otros tantos temas, el estímulo a los nacimientos, etcétera, cosas que tenemos que encarar de una vez por todas, porque proyectando hacia el futuro, la pobreza infantil es otro de los temas que hay que encarar en clave de país. Yo creo que esa mesa de diálogo tendría que ser para temas más allá del narcotráfico, que también hay que incluirlo. Una ley de urgente consideración, yo pienso que puede ser válida en la medida que los plazos no pueden extenderse tanto como a veces se extienden las discusiones parlamentarias. Muchas gracias por estos minutos, es muy amable. La palabra del senador Guido Manini Ríos, haciendo referencia a varios temas y a la presentación de este libro. Gracias, Martín. Y equipo móvil que se fue y bloque que se va. Pero hay más después de la pausa. Segundo bloque en MDD Noticias con algo de información. Sí, les contamos que desde el 24 de junio estará funcionando una nueva Fiscalía de Homicidios en Montevideo. Sí, se designó como titular de la nueva sede de cuarto turno a la doctora Andrea Naup, quien hasta el momento se desempeñaba al frente de la Fiscalía de Flagrancia de séptimo turno. Completan el equipo fiscal las doctoras Cecilia Cerdeira y Katia Nieves. De esta forma, las Fiscalías de Homicidios comenzarán a realizar turnos semanales, incluyendo los fines de semana, y asumirán competencia en los casos de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, que hasta el momento eran atendidos en las Fiscalías de Violencia Doméstica. Sabrina Flores, importante dato, hablamos de la fiscal del caso Astesiano, quien tenía intenciones de pasar a esa nueva fiscalía, va a seguir en el turno 12º de Flagrancia y por ende seguirá teniendo a su cargo la causa Astesiano. Bueno, repasamos ahora los datos del tiempo, Martín, antes de irnos. Sí, lo que prepara Inumet para las próximas 48 horas. Empiezo, Nati, por lo previsto para mañana, miércoles 19 de junio, día feriado, laborable en todo el país, mínima 12 grados, máxima 19,
¿Cómo aprecian nuboso y cubierto el cielo? También habrá neblinas, pero no se pronostican lluvias. Y el jueves 20 de junio, similar pronóstico, también nieblas y neblinas, va a estar algo nuboso, un poquitito mejor, quizás en algún momento se ve un poco más el sol, la mínima será de 9 grados, la máxima de 15, baja un poco la temperatura. Con estos datos y números llegamos al final de la edición de hoy. Les dejamos la invitación para que se queden porque está a punto de empezar, ya están los muebles prontos, lado B en la pantalla de TV Ciudad. Y el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien.